Hoy aprenderemos cómo caminar por fe. En la vida solo tenemos dos opciones. La primera, andar por fe, y la segunda, andar por vista. Abraham fue un hombre que anduvo por fe. Su vida se describe en 14 capítulos de la Biblia. Abraham tiene una lección de vida para nosotros, su fe. Abraham fue escogido por Dios para recibir maravillosas promesas, y esas promesas abarcaban muchas bendiciones. Estas se cumplirían solo si Abraham caminaba por fe. Andar o caminar por fe requiere que confiemos en el Señor y en su voluntad, aunque implique un riesgo y aun aunque no veamos resultados inmediatos. Pero caminar por vista significa que necesitamos ver y saber hacia dónde Dios nos lleva para luego obedecerle. Solo si vemos el obrar de Dios y los resultados son inmediatos, continuaré dispuesto a obedecerle. Eso es andar o caminar por vista. Lo que Dios hizo en la vida de Abraham es de cierta forma lo mismo que desea hacer en la nuestra, hacer de nosotros personas de bendición para otros. Y también Dios desea bendecirnos. Al reflexionar en la manera en cómo Abraham respondió, podemos reconocer que andar por fe es mejor que caminar por vista. La fe se expresa a través de actos. Nuestra fe no debe ser pasiva, sino activa, como lo hizo Abraham. Veamos de qué formas Abraham expresó su fe. Y veremos en primer lugar que Abraham expresó su fe al escuchar a Dios. En Génesis capítulo 12, versos del 1 al 3, leemos de la siguiente manera: Pero Jehová había dicho a Abraham: Vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Qué tremendas bendiciones le esperaban a Abraham. Después de no haber hablado con absolutamente nadie por cientos de años, Dios se topa con este hombre llamado Abraham. Un hombre que tomaba en cuenta a Dios en su vida. Un hombre que no solo pensaba en Dios, sino que en lo práctico buscaba agradarle con su manera de vivir. Dios le da a este hombre un mensaje que incluía instrucciones y promesas. Algunas de esas instrucciones resultaron poco creíbles para Abraham. Dios usaría a Abraham para cambiar el mundo, pero a pesar de que le resultó difícil creer, Abraham escuchó la instrucción de Dios. Nosotros también debemos aprender a escuchar al Señor en nuestro caminar por fe. ¿Cuán lejos podemos terminar de los planes de Dios, de su amor y bondad, si no escuchamos a Dios? ¿Qué hubiera sucedido si Abraham no hubiera escuchado a Dios? Es una pregunta bastante interesante. Pero él pudo disfrutar de todo lo que Dios tenía para él, porque estuvo atento a la voz de Dios cada día. Conoció a Dios de una manera más cercana. Vio el poder de Dios guardándolo de todo mal y de todo peligro que se le presentara en el camino. Abraham experimentó todo lo que Dios había planeado para él, para su vida, para su familia, para su futuro, para su economía, para su salud. Dios lo guardó del sufrimiento y Dios lo guardó también de equivocarse. Y todo esto gracias a que Abraham se dispuso a escucharlo. Hoy también es importante que sigamos escuchando la voz de Dios. ¿Y cómo se logra eso? A leer y a reflexionar en su palabra, la Biblia. En la Biblia no solamente encontraremos bendiciones, sino también instrucciones que nos marcarán el camino correcto que Dios quiere que sigamos. En Juan capítulo 10, verso 27, el Señor Jesús dijo: Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Si el Señor Jesús es aquel a quien tú has tomado como tu pastor, entonces escucha su voz. Si es Dios de quien tú esperas su guía, su protección y su compañía, deja que Él entonces siga
guiándote con su voz. En segundo lugar, Abraham expresó su fe aun cuando le tocó atravesar momentos difíciles. Abraham confió en Dios a pesar de que la orden que Dios le dio de salir de su hogar debía haber sido difícil de obedecer, pues el destino era incierto. Dios le había dicho que saliera de su hogar, pero sin saber a dónde lo llevaría. Las promesas pudieron haberle parecido a Abraham poco creíbles, pero aquí es donde se hace evidente la fe de Abraham, por el hecho de que él siguió las instrucciones de Dios. En ese momento Abraham tenía 75 años cuando salió de su casa de Harán, pero por su fe estuvo dispuesto a emprender ese viaje que Dios le había pedido. Puede que el viaje fuera largo y peligroso, pero Abraham confiaba en que Dios cumpliría sus promesas y que Dios también lo bendeciría. De igual manera, no siempre sabemos hacia dónde Dios nos dirige, aún más cuando atravesamos por circunstancias difíciles. Cuando Abraham salió de su tierra, salió con toda su familia, incluyendo a su padre Taré. La fe de Abraham nos enseña de que a pesar de que su padre murió en el camino, Abraham no por eso retrocedió. Eso nos enseña a confiar en Dios, aun cuando en nuestro camino surjan circunstancias difíciles, circunstancias que pueden aparecer de un momento a otro. Abraham confió en Dios, aun tras la muerte de su padre. Una pregunta sería, ¿las dudas pudieron haberlo estorbado? Claro que sí, pero en esos momentos es donde Abraham se sostuvo en fe. Hoy tenemos que resolver juntos esta pregunta. ¿En medio de qué circunstancia Dios nos está llamando a confiar en Él? ¿Estaríamos dispuestos a seguir creyendo en Dios aún en tiempos difíciles? Hechos capítulo 7, versos 4 y 5 nos dice que Abraham, aunque no tenía ni un pedazo de tierra a su nombre, ni tampoco tenía hijos, a pesar de ello, su fe estaba basada en la promesa de Dios, en lo que Dios haría, y él esperó con paciencia hasta que Dios cumplió su promesa. Es decir, que aunque Abraham no tenía nada, creyó que Dios le daría lo que le había prometido. Tener fe es la plena seguridad de recibir lo que uno espera. Es estar convencidos de la realidad de cosas que no vemos. Eso lo dice Hebreos capítulo 11, verso 1. Abraham tuvo que esperar un tiempo hasta que Dios ejecutó su promesa. Dios bendijo muchísimo a Abraham a causa de su fe. En Marcos 9:23 el Señor Jesús hoy nos dice, si puedes creer al que cree, todo le es posible. Romanos 4:18 nos dice, si andamos por fe, experimentaremos todo lo que Dios ha planeado para nuestra vida. Escucha aquellas instrucciones que Dios tiene para ti, porque ellas te llevarán a ver la bendición de Dios sobre tu vida, sin importar cuán difícil es este tiempo en el que vivimos. Confía en Dios aún en medio de la adversidad, y Él hará. Que Dios te bendiga.